Señor, este proyecto que comenzamos, queremos comenzarlo en tu nombre, bajo tu señorío, Señor. Que este podcast alcance lugares impensados y que llegue a oídos y al corazón de las personas que nunca jamás pensaron que podrían recibir una palabra de Dios. Pido, Señor, que tú establezcas tu reino a través de esta tu palabra. Pido tu bendición en el nombre de Jesús, Señor nuestro. Amén. Hola, ¿cómo estamos? Qué rico volver a verlos nuevamente. Hoy día estamos y les invito a meditar un poco respecto a la palabra del Señor en el 2 de Samuel, capítulo 23. Hay una historia ahí de los valientes de David. Y habla de lo extraordinario que eran cuando peleaban por algo. Pero estos hombres nunca fueron así, sino que ellos se sometieron a un proceso. Y la Biblia nos habla de los valientes de David, capítulo 23, del versículo 8 en adelante. Ahí nos nombra a Eleazar, a Sama, hijo de Agé, y otros más que pelearon, pero tuvieron una característica, un común denominador. Uno de ellos estar en la cueva de Adulam. En la cueva de Adulam representa lugar de refugio. También puede entenderse como lugar de procesamiento, donde se produce un proceso. El que cada creyente que se mete a ese proceso no puede salir porque no va a salir a término. Aquí vemos algo tremendo, porque todo esto eran guerreros de élite. Y aquí quiero ver que la formación de un guerrero de élite no se forma de la noche a la mañana. Tiene que tener su cueva de Adulam, que es un lugar de refugio, un lugar de comunión, de intimidad con Dios. Un lugar formativo, un lugar donde se forma el carácter, donde Dios trabaja y trata con nuestra vida de forma especial. Dice la palabra que ellos llegaron a la cueva de Adulam y la característica de ellos era atrozmente fuerte, endeudados, deprimidos, desalentados. O sea, ninguna posibilidad que un día se destacaron como grandes, pero allí se metieron al proceso y se metieron para no salir igual. De repente las circunstancias de la vida a nosotros nos hacen meter en verdaderos procesos que son verdaderas cuevas, porque además también la cueva representa un momento de soledad, donde Dios trata con nuestras aspiraciones, nuestros sueños, con todo lo que un día pensamos y que parece que a la vista del hombre todo se esfuma. Pero no es así, Dios está trabajando con nosotros. Y yo aquí quiero resaltar solamente comentar la vida de Eleazar. Uno de estos hombres que era endeudado, que estaba afligido, que estaba desalentado, que estaba deprimido, que nadie daba un peso por ellos, nadie pensó que iba a ser uno de los valientes de élite, nadie pensó que podía destacar el día de mañana por alguna característica sobresaliente. ¿Quién iba a dar un peso por él? Pero se logró meter en la cueva de Adulam y ahí se metió en el proceso. Se metió en el proceso para que Dios lo formara, para que al alero de David fuera instruido, discipulado, le entregó armas. De seguro Dios le hizo a través de David crecer en credenciales espirituales, conoció al Dios de David y eso le transformó. Vea usted, Eleazar, hijo de Dodo, este es uno de los 3 valientes, dice con David, que desafiaron a los filisteos que se habían reunido allí para la batalla y se habían alejado los hombres de Israel, es decir, lo dejaron solo a él. Y tenía 2 posibilidades: huir como el resto, porque la mayoría de los hebreos arrancaron. Un valiente tratado por Dios, que salió de la cueva de Adulam, no se deja intimidar por el miedo, no se deja intimidar por los nubarrones que se vean al frente, sino que hace frente a la vida. Y este varón, Eleazar, dice la palabra, se levantó y hirió a los filisteos hasta que su mano se cansó y quedó pegada su mano a la espada. Eso significa decisión, eso representa actitud, representa carácter, representa valentía, audacia, entrega. Y la palabra de Dios dice que quedó pegada.
La espada representa hoy día la palabra de Dios para nosotros. Dios aquí no nos está diciendo que agarremos una espada de metal y salgamos a descabezar a medio mundo, pero hoy día, como Eleazar en su tiempo tuvo la espada, seguramente su mano se engarrotó, se adhirió, los músculos, los tendones se trenzaron y la espada y la mano fueron una. Si queremos tener triunfo en el Señor, hoy día la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, tiene que ser uno con nosotros, hablar la palabra, respirar la palabra, pensar la palabra, caminar la palabra, hacer que la palabra de Dios resuene en nuestro corazón, en nuestro espíritu, porque el enemigo, nuestras almas que representan a los filisteos del tiempo de David, lo atemorizaban con cuadros tétricos de malas noticias, de borrarlos del mapa. Hoy día el enemigo de nuestras almas nos habla de nuestra mente. Los filisteos del tiempo moderno nos hablan de catástrofes, de caos, de toda esa situación. Vamos a salir adelante en la medida que seamos uno con la palabra. Jesús le dijo a sus discípulos: mis palabras son espíritu y son vida. En un momento determinado, cuando Jesús y sus discípulos le preguntó por la multitud que estaba, y de repente se sorprendieron porque de los 5,000, sin contar mujeres ni niños, al otro día o días después no le quedaba ninguno. Y no le quedaba ninguno porque la palabra fue dura. ¿Por qué? Porque Jesús le dice: el que no come mi carne y bebe mi sangre no tiene parte conmigo, no puede ver el reino, no puede caminar y avanzar más adelante. Y todos se fueron. Todos se fueron porque a los judíos les era ofensivo comer la carne y beber su sangre. Y los discípulos le dijeron: Señor, se fueron todos. Y Jesús lo queda mirando a los discípulos y dice: ¿vosotros también, ustedes también se quieren ir? Y uno de ellos, el intrépido Pedro, osado, audaz, valiente, le da una palabra de revelación, una palabra de entendimiento, de comprensión, porque él entendió delante de quién estaba y qué es lo que hacía. Le dijo: ¿a quién iremos? Solamente tú tienes palabra de vida eterna. Hoy Jesús es la palabra viva en nosotros. La palabra de Dios dice que tiene que ser la palabra implantada. La palabra y yo, la palabra y usted, la palabra de Dios en nosotros tiene que ser viva, eficaz, cortante, una espada que penetre, que haga y que viva. Por eso nosotros pensamos cómo era la vida de los héroes de la Biblia. Ellos tenían decisión, tenían actitud, tenían un someterse al proceso de Dios y no se escaparon de eso. Pero yo quiero hablarle de Sama. Segunda de Samuel, capítulo 23, versículo 11, dice: después de esto fue Sama, hijo de Agé, Ararita. Los filisteos se habían reunido en Leí, donde había un pequeño terreno lleno de lentejas, y el pueblo había huido delante de Dios. Valientes de élite. Si pudiéramos llamar a esta corta conversación, pudiéramos ponerle valiente de élite. Para ser valiente de élite, un valiente de élite, un hombre que dice aquí la palabra, que Sama se ganó al centro. Al centro del terreno significa decisión, de aquí no me muevo. Y hoy día necesitamos valientes de élite para que peleen por su hogar, por su familia, por lo suyo, que no le teman al enemigo. Hoy día hay un desmoronamiento moral, un desmoronamiento ético, un desmoronamiento de la familia. La gente se está yendo, los hombres se van de en medio del seno de su casa, las mujeres desisten de seguir adelante, los niños también se van. Muchas veces, ¿por qué? Porque el temor, la confusión, el miedo, el pánico, todo los hace huir. Pero un valiente de élite que ha pasado por el proceso de Dios no abandona a los suyos, sino que pelea su batalla en medio del terreno de lenteja. Hoy día nuestro terreno de lenteja es nuestro lugar de trabajo, en nuestra familia, en nuestro hogar, nuestra congregación, en la palabra, en la vida misma. Esto representa aquí, Sama representa la valentía, la audacia, la lealtad, la dependencia de Dios, la perseverancia ante las amenazas de los filisteos. Pero Sama era un hombre que creía a Dios y su palabra. Sama era uno de los 3 valientes que
Mientras el pueblo huía lleno de pánico y terror, él tomó una decisión: mantenerse firme, porque el terreno de Lenteja no era un terreno estratégico de guerra, sino que era un terreno cotidiano, un terreno pequeño que representaba la provisión diaria para la familia. Para la familia. Entonces Sama está relacionado con el oír. Se refiere a uno que responde al llamado de Dios en medio del caos. Hoy muchas personas están huyendo de sus compromisos, de sus palabras que han empeñado delante de Dios y delante de los hombres, pero Sama escucha y escuchará lo que Dios dice. Por eso Sama tiene que estar relacionado con el oír de la palabra. Se refiere a uno que responde al llamado. Hoy día necesitamos a hombres y mujeres que respondan al llamado de integridad, de amor supremo por Cristo, de amor supremo por el Espíritu Santo. Es un hombre que tiene una pasión ardiente en su hueso, en su espíritu, en su corazón, y en medio del caos hacer frente a las adversidades y a las amenazas del maligno. Su origen, el origen de Sama, era más bien humilde, sencillo, y la parcela era una parcela asignada, era un cultivo humilde, sencillo, básico, para la alimentación del pueblo, para la alimentación de la familia. No es un lugar militar, no es un lugar estratégico de guerra para el país, sino que era un lugar para la sobrevivencia, para la supervivencia cotidiana. Y el pueblo huyó, dice la palabra. Huyó por miedo, le faltó actitud. Sama representa al hombre que tiene actitud de sobra para pelear por sus intereses, para pelear por su familia, que está firme en Cristo, dice la palabra que Sama estuvo parado en medio de aquel terreno. Significa posición firme, posición estable, con resolución, con actitud, con compromiso total en medio del terreno, no a la orilla, sino que en medio, porque si hubiera estado a la orilla significa si las cosas se me van mal, entonces arranco. Sama era un hombre que se puso en medio del terreno. Su decisión no lo dice aquí, pero su decisión era: o triunfo o muero en esto, pero de aquí no me sacan de otra manera que triunfando. ¿Sabe? Dios en este tiempo va a dar a conocer su victoria a hombres con decisión, a mujeres con decisión, a hijos, a hombres de Dios que peleen por las promesas del Señor, que se encarne la palabra en su vida. Dios da la tierra. Este pedazo de tierra Dios se la dio a David, se la dio a estos valientes de élite. ¿Qué pasa con la tierra que Dios te ha dado? Tu familia, tu matrimonio, tu lugar de trabajo, tu ciudad, tu congregación. Esa es tu bendición, pero se requiere que la defendamos con dientes y muelas, con resolución, con obediencia, con confianza, porque sabes, Dios está con nosotros y Dios aprueba tus luchas espirituales cuando defiendes lo que Dios te ha dado. Entonces, muchas de nuestras batallas ocurren hoy día en lo ordinario, en lo cotidiano, en lo normal. Vuelvo a insistir: matrimonio, congregación, trabajo, crianza de hijos, defensa de la fe. La palabra de hoy día es: no huyas, no huyamos, hagamos frente, no corramos llenos de temor, de pánico. La gente hoy día, ante el caos de todo tipo, moral, ético, cristiano y todo, están corriendo para todas partes confundidos. Y al igual que los discípulos, preguntando a quién iremos, y no se dan cuenta que tenemos a Cristo dentro de nosotros, el Espíritu Santo dentro de nosotros, la palabra de Dios. Por lo tanto, Dios requiere fidelidad en lo pequeño, esas cosas pequeñas, las pequeñas luchas nos traen tremendas victorias, poderosas victorias grandes, porque Dios multiplica lo que defendemos. Dios lo multiplica cuando lo defendemos en el nombre de Jesucristo. Cuando sientes que el terreno de lentejas que Dios te ha dado, que es una pequeña provisión, aparentemente puede ser algo insignificante, pero para ti es importante, para mí es importante lo que tenemos, lo que Dios nos ha dado. A lo mejor es insignificante para otros, pero para ti, para mí es vital. Tenemos que recordar primero que Dios entonces
entonces valora ese pequeño terreno de lenteja cuando lo defendemos, porque esa es la bendición que a ti y a mí Dios te ha dado. Entonces Dios nos da una provisión diaria, permanente, constante al pueblo de Dios, y eso es importante y vital. ¿Sabe? El luchar, el tener la obediencia ante el miedo colectivo. Dios requiere que nosotros tengamos obediencia, perseverancia. ¿Por qué? Y esto es importante, porque nuestra perseverancia va a producir un testimonio, va a producir un testimonio presente, un testimonio eterno, va a producir... Mira, si Sama no hubiera peleado y se hubiera puesto, nunca hubiéramos conocido de él. Hoy día estamos comentando de Sama como un testimonio eterno, porque él tuvo la entereza, tuvo la actitud, tuvo la valentía, tuvo la audacia de hacer frente a las amenazas. Hoy día tú eres el Sama del tiempo presente. Entonces cuidémoslo, porque los filisteos venían a saquear, a quitarle todo lo que tenía que ver con la mantención, con la provisión diaria y del año. Hoy día también los filisteos del tiempo presente, que son las potestades, los enemigos y tantas circunstancias, vienen a saquearnos. Los filisteos están a la puerta del hogar, de la familia, de la casa, pero aferrémonos a Cristo, sirvámosles a Dios, tomémonos de la palabra, en vez de que nuestros pensamientos y nuestra mente se llene de pensamientos negativos, de temor, de pánico. Recordémonos nosotros mismos, recordémosle a los filisteos, recordémosle a Satanás y a las huestes del maligno, que con Cristo somos más que vencedores, que con Cristo tenemos victoria, que con Cristo podemos alcanzar la provisión permanente, la protección de Dios y seguir avanzando. No abandonemos la oración. Mucha gente hoy día está abandonando la oración, está abandonando la palabra, está abandonando el servicio. Cuando huyes, dejas de pelear. No huyas más. Quédate en la bendición que Dios te da y vas a ver cómo Dios va a respaldar. A lo mejor vas a ser el próximo Eleazar que pegó su mano a la espada. A lo mejor vas a ser el Sama del presente y del futuro, del cual Dios y la gente va a hablar, que defendió su terreno de lentejas, su familia, para que puedan otros recibir testimonio, edificarse y glorificar a Dios por tus luchas en el Señor. Que Dios te bendiga. Pelea tu batalla. No somos de los que retrocedemos, no somos de los que abandonamos, somos de los que perseveramos hasta el final. No te preocupes, Dios está contigo hasta el fin. Bendiciones. Señor, este proyecto que comenzamos, queremos comenzarlo en tu nombre, bajo tu señorío, Señor. Que este podcast alcance lugares impensados y que llegue a oídos y al corazón de las personas que nunca jamás pensaron que podrían recibir una palabra de Dios. Pido, Señor, que tú establezcas tu reino a través de esta tu palabra. Pido tu bendición en el nombre de Jesús, Señor nuestro.